Me voy a hablar con Marcelo. Sí, dale. El aplauso para Marcelo Acuestapache. Ya me están mirando raro. ¿Te das cuenta, no? Sí, uno no puede acá hacer catarsis. Yo me acordaba siempre la ¿De sopa qué? con letrita. La Claro. letrita. Formando Tuve palabras. una tía Miriam, Ajá. la mamá de un primo hermano, César, que yo me iba a quedar a veces temporadas y todos los días sopa. Sopa era no podía faltar la sopa. Y con letrita le quedaba espectacular. Y me Con acuerdo que letrita, armábamos los claro. nombres. Seguro. Claro, nos entreteníamos con Dale eso a los nenes, dejen de comprar el sobrecito. Claro. Con que hay que. letrita. Hoy podrían armar una novela, digamos. Obvio, está Se loco. te enfría la sopa, lo único. Ese es el problema. Muy bien. Marcelo, ¿qué traemos hoy? Bueno, hoy traemos para recordar un caso que fue muy paradigmático y un caso también que mantuvo en vilo a toda la población durante casi un mes. ¿Y por qué traemos este caso? Porque, bueno, el 17 de mayo hizo 10 años del secuestro de la doctora Milvana Salomone. ¿10 años? 10 años, la ginecóloga Milvana No puedo Salomone. creerlo, que Ya hayan pasaron pasado. 10 años. ¿Ya pasaron 10 Sí. años? Sí. Me acuerdo clarito del caso. Sí, y además tuvo todo el mundo, mantuvo, como te decía, en vilo a toda la población, porque fue algo que no sucedía en Uruguay, ¿no? Fue un caso muy paradigmático, incluso, digo, tiene ribetes todavía de que a mi criterio todavía no se sabe bien el por qué pasó eso, pero por qué le tocó a ella, en definitiva. Y la manera estoica y, digamos, heroica que ella logró salir de eso, ¿no? Porque estamos hablando que era una situación extremadamente compleja y el lugar donde ella estuvo recluido fue extremadamente raro y diferente, ¿no? Recordemos que recordemos el caso, ¿no? Ella el 17 de mayo del 2015 había ido a Florida, de donde son oriundos, y había ido a ver a su mamá, que su mamá estaba cursando una enfermedad terminal, una enfermedad muy compleja, y ella sale de Florida, ella vivía en el Parque Valle, en la zona cerca del estadio, y ese 17 de mayo a las 18:50 la secuestran y la secuestran en su camioneta, una Kia que tenía, se ve ahí. Esa filmación se encontró unos días después, la policía la encontró, ella la habían secuestrado el 17 de mayo y 6 días después salieron incluso se ve un auto que está a la izquierda ahí. Que ahora la sigue. Ahí está. Ahí da porque la las declaraciones iniciales, después que encontraron a los responsables del secuestro, decían que había sido al azar, que ellos buscaban una persona joven que tuviera un vehículo costoso, de alta gama, como forma de asegurarse de que iban a poder cobrar un rescate y también de que al ser joven no iba a tener problemas de salud mientras la tenían retenida, ¿no? Fue todo muy raro, incluso hubo 5 procesados, incluso hace un par de años uno de los que fue procesado por el caso del secuestro de la doctora, lo extraditaron a Italia, ¿no? Que tenía aparentemente también allí un problema legal. Entonces recordemos que ese 17 de mayo a las 18:50 a ella la secuestran y en la medianoche el vehículo que ella tenía, que fue donde la secuestraron, aparece quemado en la zona de Sayago. No había rastros de ella, no se sabía. Y bueno, y una de las anécdotas de este caso es que fue el caso policial donde intervino mayor cantidad de personal policial en la investigación. Desde Interpol hasta investigación, hasta hubo una enorme cantidad de policía trabajando específicamente en ese caso, ya que era un caso muy diferente al que habitualmente sucede. Y desde mi trabajo como psíquico también fue un caso muy diferente por las características. A mí me contacta a los 2 días, me contacta un amigo en común con la familia que es que lamentablemente falleció unos años, que era Arreche, el gordo Arreche, que tenía una inmobiliaria en Canelones, un tipo muy jovial, muy querido por muchas personas, y él me contacta porque conocía al papá de Milvana, que si
y a los hermanos, si yo podía de alguna manera colaborar con ellos. Dije que no había problema. Vino el esposo de la doctora, me trajeron una agenda personal que ella tenía y con esos elementos traté de empezar a visualizar. Fue un caso muy hermético dentro de la investigación policial porque yo nunca recibí información al respecto. Yo lo que hice con esos elementos fue tratar de posicionarme en el lugar donde ella estaba. A diferencia de lo que ocurre en los casos cotidianos, el secuestro no estaba dentro de las probabilidades, digamos, que yo manejo habitualmente, porque digo, son personas desaparecidas, son homicidios, pero el secuestro, si estamos hablando de México u otro país latinoamericano, podría estar dentro de las opciones, pero en Uruguay no. El secuestro, digo, era muy pocas veces a lo largo de la historia se había generado y no era una de las hipótesis que la policía o yo podría llegar a manejar. Entonces fue un caso más complejo. ¿No manejaba la policía el secuestro? Al principio no, pero a medida que fue pasando los días, y recordemos que ella desapareció el 17 de mayo y en los primeros días de junio es donde empiezan a ponerse en contacto con el esposo y además la forma en que tenía que ir a recurrir él a un lugar en Canelones, donde había un buzón, que había unas cartas, y era como un juego que generaban esas cartas, lo llevaba a otro lado, y así sucesivamente se hacía de un celular, donde con ese celular se ponían en contacto con él, ¿no? Muy cinematográfico. Muy cinematográfico, había muchas personas involucradas, y bueno, desde un principio, la visualización que yo trabajé al respecto fue muy particular, digo, nunca me había pasado en un caso que durante un mes yo me traté de conectar, digamos, a través de los elementos y siempre veía la misma situación. O sea, yo lo que veía era que era un lugar no compatible con la vida. Era un lugar donde se sentía el olor a humedad, había como basura, era un lugar donde había bloques, estaba derruido el lugar y el olor que había era muy intenso. Sentía agua correr por debajo, la humedad que había, sentía siempre como que había una lámpara o algo eléctrico arriba, de forma constante. Sentía hablar algunas personas que me hablaban, pero por otro lado sentía pasar vehículos a lo lejos y escuchaba de forma constante el ladrido de unos perros. El entorno, la basura, la mugre, el olor, el estar como en un lugar de ruido, no era compatible con la vida, ¿no? Como psíquico, el hecho de ir trabajando, uno va aprendiendo, lógicamente, porque te podés ir equivocando, podés ir viendo. Yo la visualización que tenía no era compatible con la vida. Siempre les cuento que la forma que yo obtengo información de una persona, primero es ver la situación en que se encuentra, si está viva o está muerta. ¿Y no tenías esa sensación de desprendimiento que tenés cuando la persona está muerta? Claro, pero ¿qué pasa? Siempre digo que cuando una persona está viva, está interactuando eléctricamente. Ajá. Por lo general, yo me posiciono y empiezo a visualizar el entorno. Pero en este caso, el entorno que yo visualizaba a medida que pasaban los días era el mismo y no era un lugar compatible con la vida. Entonces, ahí empezás a hacer un análisis racional que es donde te puede llevar a que te equivoques en la percepción o el estado de la persona. Fíjate qué diferente en este caso comparado con otros. Yo siempre digo que uno, cuando obtiene información de una persona que está viva, está interactuando con la corteza terrestre, ¿no? Es como que uno envía la señal, si la persona está viva, interactúa con la corteza terrestre y la información me vuelve. O sea que si esa persona se está moviendo por diferentes lugares, vas obteniendo diferentes informaciones cada vez que te posicionas en el caso, aunque hayan pasado los días. En este caso, siempre que yo me posicionaba, visualizaba lo mismo y percibía lo mismo. O sea, en un lugar que no es compatible con la vida, estar un mes en ese lugar, racionalmente yo entendía que quizás la persona podía llegar a estar fallecida por las características del entorno.
Y además, la teoría que yo manejo y la aplico y funciona es que cuando una persona fallece, genera una emisión de información, pero esa información se repite. O sea que para vos podía de hecho, de alguna manera, uno cuando no tiene la seguridad, pero trata de ir preparando a la familia o al entorno para que podría estar la posibilidad de que estuviera fallecida. ¿Un mes estuvo ahí? Estuvo del 17 de mayo hasta el 16 de junio, que la dejaron en la ruta 32 en Canelones. A ella la dejan en una cuneta vendada y le dice que cuente hasta 500 antes de sacarse la venda. Cuando se saca la venda es de noche, no tenía ni idea dónde está, y ve una luz y va a una casa de unos vecinos y ahí es que avisa y la policía, digamos, la va a buscar. Pero la experiencia que ella vivió de esa perspectiva, a ella le cambió el mundo, pero lo que fue increíble y que solo le puede pasar a una persona en millones es lo estoico, la estoicidad que ella tuvo, la valentía de tratar de entender que iba a salir adelante, ¿no? Con todas las dudas que eso le generaba, las posibilidades de que le ocurriera a ella y sobre todo que a ella le cambió el mundo, porque ella estuvo en ese lugar, trató de adaptarse, siempre con un buen respeto hacia los secuestradores, tratando de orientarse, leyó un montón de libros que le iban dando y lamentablemente estando secuestrada perdió a su mamá. O sea, ella se entera, porque a ella no le contestaban los secuestradores, ella se entera de que su mamá falleció porque lo ve en el diario, en esos diarios que a ella le daban, seguro, encuentra el nombre de su mamá. Entonces ella ahí se dio cuenta de que su mamá lamentablemente había fallecido, o sea que le quitaron también esa posibilidad de poder despedirse. De todas maneras, cuando ocurrió que la encontraron, ellos estuvieron negociando un rescate, en definitiva gran parte de ese rescate se recuperó y lógicamente que cuando a mí me avisan o me entero de que ella había aparecido, a mí me sorprendió por las características y no fue hasta que vi el lugar donde que me di cuenta que en realidad no estuve equivocado, porque obvio, lo que visualicé fue la perspectiva que ella veía. Es importante también aclarar que la policía, cuando fue al lugar a buscar donde ella había estado retenida, no lo encontraron porque todo lo habían llenado de bolsas con arena y lo habían completado y habían puesto material arriba. O sea que cuando la policía fue a la habitación que supuestamente ella estuvo secuestrada, había un piso. Entonces tuvieron que picar el piso y después que sacaron todas esas bolsas encontraron la cama, encontraron la bandeja o la palangana donde le daban para que ella se bañara, se higienizara. Había un balde con un water. Y hubo la forma en que ella logró superar ese cautiverio fue realmente increíble, ¿no? La verdad que sí. Y lo curioso es, ahí se ve el dibujo cuando se gira en perspectiva, incluso coincide el lugar de la escalera, ¿no? En el dibujo. Y cómo los fierros esos que sobresalían y los bloques están en el dibujo presente, ¿no? Ella estuvo encerrada en esa habitación que tenía 7 bloques de un lado y 5 del otro. Incluso el dibujo que yo hice es muy similar en la cantidad que tiene. O sea, a veces ahí me sorprendo cómo esa información que yo de alguna manera proporcioné a la policía después terminó coincidiendo. Pero lógicamente que para la policía esa información, hasta que ella no apareció, no lo pudieron confrontar con lo que realmente ocurrió. Pero la importancia y de que de alguna manera yo compruebo día a día con cada caso, y sobre todo estos casos que son mediáticos y se conocen, pero hay cientos de casos que habitualmente traigo que no son mediáticos, pero es increíble cómo coinciden. O sea, a mí la seguridad que tengo de que hay una base científica o física para poder lograr esto, porque de qué otra manera yo podría hacer un dibujo con esas características y confrontarlo con el lugar donde ella estuvo encerrada, porque si vemos es realmente extraordinario lo similar, las características y la descripción que yo hacía una y otra vez del mismo lugar.
Por eso también a veces la interpretación racional que uno puede generar sobre un evento es lo que te puede llevar a alejarte de lo que realmente ocurre, porque si bien yo no recibía el desprendimiento que un objeto, una prenda me genera cuando la persona está fallecida, el entorno no compatible con la vida durante un mes a mí me confundía y me llevó a creer de que todo ese tiempo que pasó nadie podría mantenerse vivo en un lugar con esas características. Sin embargo, la doctora lo logró. Entonces, realmente fue, digamos, la heroína de todo este suceso y con la entereza que logró salir adelante, ¿no? Muy bien. Pero me parecía interesante. Me sorprendí ya de entrada cuando 10 años me parecía Y una bueno, locura. pero está bueno cuando pasan y hacen fecha 10 años, como pasó con el caso de Lola, como ha pasado también en el caso de Natalia Martínez. Son casos muy mediáticos y que está bueno recordarlos desde otra perspectiva, sobre todo. Vamos el lunes que Nos viene. vemos el lunes con un trabajo de adicciones. Perfecto, gracias Marcelo. No, gracias a ti. Despedimos a Marcelo, a Cuistapache, y nosotros nos queda, no mucho, pero queda muy poco programa. Llamá al